El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros, quién decís que soy? Tomando la palabra, Pedro le dijo: tú eres el Mesías. Y les conminó a que no hablaran a nadie acerca de esto, y empezó a instruirlos: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Pero él se volvió y mirando a los discípulos increpó a Pedro: ponte detrás de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Palabra del Señor. No es fácil, queridos hermanos, mantenernos siempre bajo la mirada de Dios. No es fácil hacer concordar la fe con nuestros impulsos naturales. Es complicado. Fijaos ayer cómo nos decía que había la curación de un ciego de nacimiento. Ya decíamos que hay 2 curaciones de nacimiento, dos curaciones de ciegos, en este Evangelio según San Marcos. Esta de ayer, esta primera, que era el ciego de Betsaida. Dejarnos mirar por Cristo, lo primero es aceptar que Él haga con nosotros lo que debe hacer. Y no es fácil. Ayer dice que le aferraba, le cogía de la mano, lo sacaba fuera de la gente, fuera del pueblo. El ciego no ve, el único que ve es Jesús. Dejarnos nosotros también bajo la mirada de Jesús, sacarnos de todo aquello que nos envuelve y que nos ciega, no es fácil. Y no es fácil aceptar después que Él nos toque, que nos dé su vida, que nos infunda su Espíritu Santo con esta saliva que nos va a transformar. No es fácil escucharle y obedecer. No es fácil conocerlo. Hoy se ve que todo era un signo de este poco a poco conducir a los discípulos, conducirnos a nosotros, etapa a etapa. Este ciego, ¿verdad? Al principio dice que no veía del todo claro. Veía a los hombres, pero era como si fueran árboles. Lo veía confusamente. Hoy vemos que es así. Lo vemos en Simón Pedro. Y vamos a ver que no es fácil aceptar, concordar la fe con nuestros impulsos naturales. Pedro ha sido inspirado por Dios y nos diría el evangelista Mateo que Jesús le dice: Simón, hijo de Jonás, esto no te lo ha inspirado ni la carne ni la sangre, esto viene de mi Padre. Que bien si estamos aquí y también a nosotros Dios ya nos ha movido a acoger a Jesús como el Mesías. Y acontece algo, y es que Simón Pedro cree estar inspirado de tal modo que sus pensamientos son ya más elevados y más conformes a Dios que los de Jesús. Es normal porque Jesús ahora les dice que tiene que padecer mucho. Daros cuenta la incongruencia en nuestras vidas de la fe a lo que después queremos que sea Jesús. Tú dices que Jesús es el Señor y lo miras en la cruz, pero todo el día no quieres tener cruz.
Todo esto es incongruencia, una detrás de otra. En la cruz es donde Él te ha encontrado y en la cruz que tienes es donde tú no quieres tenerla y por tanto no la encontrarás. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Decidme, queridos hermanos, si esto no es para decirle a Jesús que se equivoca. Claro que sí. Esto es lo natural. Pero vamos a ver, Jesús. El Mesías es un Mesías triunfador, es un Mesías victorioso, es un Mesías que es el descendiente de David y es un Mesías que va a imperar, que va a imponer la justicia, va a imponer la verdad y va a imponer sobre todos los pueblos la ley. Impondrá, por tanto, sobre todos la justicia, la paz y la verdad. Por tanto, esto no te puede ocurrir. Le ha confesado como el Mesías e inmediatamente Pedro le dice: esto no te puede ocurrir, estás equivocado, no piensas como Dios. Y Jesús se vuelve a los discípulos y le dice a Pedro: mira, Pedro, ponte en tu lugar de discípulo, ponte detrás de mí, porque estás pensando como los hombres, no como Dios. ¿Y cómo piensa Dios? He aquí que nos tenemos que dejar enseñar por Jesús, hermanos. Jesús es el único que penetra las Escrituras, es el único que sabe el camino para llegar a Dios, es el único que sabe cómo triunfar. Le puede haber dicho a Simón Pedro: mira, Simón, si esto que dices es verdad, pero tú no sabes de qué modo se triunfa, tú no sabes de qué modo se ofrece la verdad, se ofrece la paz, se ofrece la justicia, de qué modo se gana para los hombres, tú no lo sabes. Pero Jesús sí. Se acuerda de Abel, que fue asesinado por Caín. Se acuerda de Isaac, que fue ofrecido por Abraham. Se acuerda de José, que fue vendido por sus hermanos. Se acuerda de Moisés, rechazado por todo el pueblo. Se acuerda del misterioso siervo de Yahvé, de los cantos de Isaías. Y Jesús sabe que no hay otro modo de estar unido con el Padre, de llegar adentro, dentro de lo que es la realidad humana, si no es abajándose hasta la muerte, dejándose entregar, dejándose vender, dejándose matar. Es el único que lo sabe. Es el único que sabe cómo está la condición del corazón humano, el tuyo y el mío. Por eso nos encuentra ahí. Qué difícil permanecer bajo la mirada de Cristo. Mirad, hermanos, ahora lo vamos a comulgar. Está tan cerca Dios que es impresionante. Está dentro de ti. Pero se deja tocar por la fe. Se deja tocar por la mansedumbre, por la docilidad. Esto lo hace de tal modo palpable en el sacramento que ahora lo vamos a comulgar. Mirad que va a estar dentro. Este es Jesús, en toda su realidad. Cuerpo, alma, sangre, divinidad, glorioso. Lo vas a tener ahí. Pero mirad que para dejarte mirar por Él, tienes que obedecerlo. Tienes que escuchar hoy lo que yo escucho también. Salva, tú siempre detrás de mí. Acuérdate que esta es la condición. Ea, detrás de mí, les dijo desde el principio. ¿Tú lo aceptas? O sea que al mismo tiempo que está dentro, está fuera. Porque si no le obedezco, no le conozco. No me abrirá los ojos. No me abrirá el corazón. Esto va por encima de toda ciencia, hermanos. Esto va por encima de todo cuando nos dicen en los telediarios, los científicos dicen, esto está por encima de todo. Esto va de corazón a corazón, va de persona a persona, va del misterio de la vida hacia el misterio de la respuesta de la fe. Tienes que abrir el corazón, tienes que acogerlo, ponerte detrás de Él y decirle: tú eres Dios y yo no sé nada. Tú ves y yo no veo. Tú eres la vida y yo sin ti soy la muerte. Que hoy la acojamos humildemente y que escuchemos también decirnos: ¿cuántas veces salva?
has actuado de Satanás. Bendito seas, Jesús, que me has enseñado. Qué bueno eres conmigo. Escuchémoslo, queridos hermanos, sin resistirnos. Ponte, cógelo para ti. Ponte Salva, ponte María, ponte Fernando, ponte Ana, ponte detrás de mí. Satanás, tú piensas como los hombres, no como Dios. Solo piensa Jesús como Dios, y es el único que, amándonos como Dios nos ama, nos ha salvado. Que así sea.